Después de que Reirin se pasó toda la noche tirando flechas con el arco de protección, Tousetsu llegó a la choza de Keigetsu y solo por ver cómo se había vendado la mano y sus gestos, se dio cuenta al instante de que el alma de Reirin estaba en ese cuerpo. Cuando Tousetsu le preguntó si ella era Reirin, ella intentó decirle su nombre real para confirmarlo, pero en cuanto quiso hacerlo, el hechizo se lo impidió. Literalmente no podía decir quién era, pero ya ni siquiera hacía falta, porque Tousetsu se arrodilló inmediatamente frente a ella y completamente arrepentida, comenzó a pedirle perdón entre lágrimas. Reirin se levantó de la cama y le pidió que se pusiera de pie, pero como Tousetsu decía que no era digna ni de mirarla, Reirin se sentó en el suelo con ella. En ese momento, a Tousetsu ya no le quedó ni la más mínima duda. Esa persona frente a ella era su querida señorita Reirin. Una vez que Tousetsu consiguió dejar de llorar y las dos pudieron hablar con más calma, Reirin le preguntó cómo había descubierto que la señorita que estaba usando su cuerpo no era realmente ella, y Tousetsu, medio avergonzada, confesó que sus sospechas habían comenzado desde hacía unas horas, cuando la supuesta Reirin despertó de la fiebre y comenzó a hablar mal de Lady Keigetsu. Las damas de compañía que servían a la supuesta Reirin le habían contado que Keigetsu se había pasado toda la noche disparando el arco de protección mientras rezaba por la recuperación de Lady Reirin, y pues a la verdadera Keigetsu, que estaba dentro del cuerpo de Reirin, no le gustó nadita que incluso estando en otro cuerpo, Reirin siguiera recibiendo halagos. Tousetsu sospechó y le puso una trampa. Le llevó una medicina diciendo que la había preparado la mismísima Keigetsu, que ya habían comprobado que no tenía veneno y que, si no quería tomarla, no había ningún problema. Podían simplemente tirarla. Y ahí estaba la trampa, porque la impostora, por hacerse la santa, se la tomó todita. Ahí Tousetsu supo la verdad. Entonces, echó a las demás doncellas de la habitación y cuando se quedó a solas con la doncella, le preguntó quién era. Y Keigetsu, dentro del cuerpo de Reirin, obviamente se sorprendió muchísimo, pero aún así intentó mantener la mentira y respondió que no entendía por qué le hacía esa pregunta, porque ella era Reirin, pero Tousetsu ya había tenido suficiente. La derribó, le puso una daga en el cuello y le gritó que dejara de hacerse pasar por su ama. Incluso la llamó impostora, porque Tousetsu sabía muy bien que su señorita jamás maldeciría a otras personas, nunca menospreciaría a las demás doncellas y muchísimo menos aceptaría la medicina de alguien a quien consideraba una villana. Además, Tousetsu mencionó que desde el festival del doble 7 todo había comenzado a sentirse demasiado extraño, así que llegó a la conclusión de que la persona que ahora habitaba el cuerpo de Reirin solo podía ser Shu Keigetsu. Cuando la verdadera Reirin escuchó todo esto, le preguntó a Tousetsu si, después de descubrirla, Keigetsu le había contado toda la verdad, y Tousetsu respondió que sí. Keigetsu le explicó que ella y Reirin habían intercambiado cuerpos debido a un hechizo de magia prohibida. Y todavía Tousetsu agregó que Keigetsu le había contado todo por su propia voluntad. Reirin se quedó callado un momento y entendió inmediatamente que habían amenazado a Keigetsu. Mientras toda esa conversación ocurría, Lily estaba ahí presente escuchando absolutamente todo, y Reirin comenzó a sospechar algo, porque Lily no parecía sorprendida, así que Reirin le preguntó por qué estaba tan tranquila. Lily respondió que, sinceramente, había sido un poco decepcionante descubrir que la famosa mariposa favorita de su Alteza fuera alguien tan poco convencional. Tousetsu casi la fulmina con la mirada, pero Reirin lo dejó pasar porque quiso saber por qué. Si Lily sabía algo, nunca había dicho nada. Lily confesó que no había dicho nada antes por miedo a perder la linda amistad que habían formado, y Reirin se alegró muchísimo al escucharlo. Pero Tousetsu, que claramente no estaba para ponerse sentimental todavía, fue directamente al grano y le preguntó a Reirin por qué nunca había pedido ayuda. Reirin intentó explicar algo sobre el intercambio, pero otra vez el hechizo se lo impidió. Ni siquiera podía hablar de eso, y Tousetsu entendió inmediatamente lo que estaba ocurriendo. Keigetsu había lanzado sobre Reirin un hechizo que la silenciaba, y ahí sí, Tousetsu se enfureció porque de repente recordó algo, aquella vez que había bajado a la prisión para visitar a Keigetsu. En ese momento, Keigetsu había intentado decirle algo, pero no pudo porque parecía sufrir un dolor terrible en la garganta. Ahora Tousetsu entendía por qué, y la culpa comenzó a destrozarla, porque no solo no creyó las pistas que Keigetsu intentó darle sobre quién era en realidad, también le había dado veneno. Así que Tousetsu comenzó a pensar que, después de haberle fallado hacia su señorita, merecía morir. Pero Reirin no estaba dispuesta a permitir eso. De hecho, le dijo que, a pesar de todo, se sentía agradecida, porque esos últimos 7 días habían sido un tesoro para ella. Durante ese tiempo se había esforzado, había sufrido, había conocido nuevas experiencias y, sobre todo, había disfrutado de cosas que jamás había podido experimentar siendo Lady Reirin. Por eso quería terminar con todo el asunto del intercambio sin causar más alboroto del necesario. Pero Tousetsu se opuso inmediatamente. Ella no podía perdonar a Keigetsu. Decía que si toda la verdad salía a la luz, ella misma se
se encargaría de que Keigetsu fuera condenada, y después, pues ella pagaría sus propios pecados con su muerte. De hecho, sacó una daga y se la apuntó directamente a los ojos, pero Reirin la detuvo, y esta vez se puso completamente seria. Le dijo que no iba a permitir ninguna de esas cosas. Aunque Tousetsu seguía protestando, Reirin fue firme, porque según ella, morir era fácil, pero lo verdaderamente difícil era seguir viviendo una vida sana. Así que si Tousetsu realmente buscaba redención, no podía simplemente elegir una muerte fácil para escapar de su culpa. Tousetsu volvió a romper en llanto. La culpa por haber tratado tan mal a su señorita le estaba destrozando el corazón, pero Reirin le dijo que entendía cómo se sentía, y aún así, le prohibió terminantemente hacerse daño a sí misma o a Lady Keigetsu. Y por si eso no fuera suficiente, le prohibió contarle al emperador, a la emperatriz o al príncipe heredero lo que había ocurrido con el intercambio. Desde ese momento, Tousetsu tendría que enfrentarse al mismo destino que Reirin, y ese sería su castigo. Tousetsu, completamente conmovida, le dijo que eso era demasiado benevolente, pero Reirin le respondió que no, porque a partir de ahora, Tousetsu tendría que enfrentarse a las mismas dificultades que ella. Y aunque Keigetsu hubiera logrado salvar su vida, la corte de las doncellas seguía siendo un lugar despiadado, así que Reirin le encomendó una tarea muy importante. Tenía que quedarse en el Palacio Kou y proteger a Keigetsu. Tousetsu aceptó la orden inmediatamente y regresó al palacio. Entonces, Lily y Reirin salieron de la choza para despedirse de ella, y cuando por fin se quedaron solas, Reirin se disculpó con Lily. Le dijo que lamentaba haberle engañado, aunque nunca hubiera sido su intención hacerlo. Pero entonces, Lily se arrodilló frente a ella y le pidió perdón a nombre de todo el clan Shu, pero Reirin le rogó que la siguiera tratando con esa confianza de siempre. Lily aceptó bromeando con que, al fin y al cabo, la doncella favorita del príncipe es una loca adicta a las papas y al ejercicio. Y justo cuando Reirin se reía, se desplomó en el suelo de puro agotamiento. Lily se asustó horrible al verla pálida y la mandó directamente a dormir. Reirin protestó un poquito porque todavía quería ponerse a bordar, pero Lily la mandó a callar para que descansara. Mientras Reirin descansaba quejándose un poquito pero agradecida con Lily, la cosa con Keigetsu estaba que ardía. Después de que Tousetsu le encaró, Keigetsu le dio una patadota, sacó fuego de una vela para acorralarla y le advirtió que solo ella podía devolver a Reirin a su cuerpo. Cuando Tousetsu se fue, Keigetsu se tiró al suelo a llorar, sintiéndose la más miserable del mundo, frustrada porque Reirin sigue siendo perfecta y amada hasta en el peor cuerpo. En pleno drama, el incensario de su cuarto empezó a tronar rarísimo, así que Keigetsu ató cabos. Esos ojos que vio con la fiebre no eran una enfermedad normal, eran una maldición de venomancia purificada con las flechas de Reirin, así que agarró el incensario que venía del clan Qin. Este se rompió y salió una mega araña venenosa. Ahí casi le da un infarto al descubrir quién estaba detrás, porque solo ella y otra persona dominaban esa magia oscura. Al día siguiente se armó una fiesta de té en el Palacio Kou para celebrar a Reirin. La víbora mayor, o sea la consorte pura Qin Reiga, empezó a soltar indirectas diciendo que las flores marchitas no servían para nada y cuestionó con una voz súper chillona si la frágil Reirin tendría fuerzas para darle hijos al príncipe. La emperatriz la cayó en seco de la forma más icónica. Le soltó que el emperador ya le había dicho que tenía una voz irritante, y cuando Reiga se ofendió llamándola vulgar, la emperatriz se burló diciendo que hablaba de sus partidas de Go, dejándola en ridículo por mal pensada y lujuriosa frente a todas. Lady Seika tuvo que disculparse por la vergüenza ajena que daba su tía, y para bajar los humos, la emperatriz Kensho recordó sus tiempos de doncella junto a la consorte noble Shu Gabi. Resulta que Kensho era una marimacho que prefería pelear antes que bordar, pero Gabi le regaló un pañuelo bordado hermoso. A cambio, Kensho le ofreció un arma como símbolo de protección eterna por su amistad. Luego, contó que cuando el príncipe cayó enfermo y todas huyeron por miedo al contagio, Kensho fue la única valiente que se quedó a cuidarlo arriesgando su vida, y por eso se volvió la emperatriz. Pero la insoportable consorte Qin arruinó el momento diciendo que Kensho tenía el puesto asegurado solo por parir al heredero. La emperatriz estalló una taza contra el suelo de la furia, disimuló diciendo que fue un accidente y dio por terminada la fiesta. Cuando todas se fueron, Gabi Shu le lanzó una mirada fría, preguntándole si todo eso lo hacía por su propio bien, y justo cuando Kensho se quedó sola preguntándose si el rencor entre ellas seguía vivo, le dio un dolor horrible y se desplomó inconsciente mientras el incensario que le regaló Gabi no paraba de crepitar. Amix, no me digas que no te quedaste con la boca abierta con este final. O sea, Gabi Shu realmente acaba de traicionar a la emperatriz después de toda esta historia juntas. Déjenme en los comentarios tus teorías porque yo todavía no lo puedo procesar. Si te gustó el chismecito de hoy, no olvides reventar ese botón de like, suscríbete al canal y activar la campanita para que no te pierdas el próximo resumen en cuanto salga el siguiente capítulo. Comenta aquí abajo si eres Team Reirin o si ya le tienes algo de lástima a Keigetsu. Te leo en los comentarios. Antes de irme, quiero agradecer a mis mejores amics que son miembros del canal por patrocinar estos videos.
videos. Muchas gracias, Amix. Y tú, que has llegado hasta esta parte del video, comenta el emoji de la mariposa. Los quiero a todos y nos vemos en el próximo video. Aquí te dejo una lista de reproducción con el resumen del manga de esta historia. Dale click si ya no aguantas la emoción.